Buenas, nuestro grupo está conformado por Rafael Navarro y quien les habla, Tatiana Carrillo. El tema del cual vamos a hablar hoy es el agua potable, su importancia y tratamiento. ¿Qué es el agua potable? El agua potable es el agua de calidad suficiente para que pueda ser consumida o utilizada con bajo riesgo de daño inmediato o a largo plazo. En los países más desarrollados, el agua suministrada en los hogares, el comercio y la industria es agua potable, a pesar de que solo una proporción muy pequeña es realmente consumida o utilizada en la preparación de alimentos. En gran parte del mundo, los seres humanos tienen un inadecuado acceso al agua potable y el uso de fuentes contaminadas con vectores de enfermedades, patógenos o niveles inaceptables de toxinas o sólidos en suspensión es la regla. Esta agua no es potable y de beberse o usarse en el agua en alguna preparación de alimentos conduce a las más amplias enfermedades agudas y crónicas, y esta es causa importante de muerte y de miseria en muchos países. La reducción de las enfermedades transmitidas por el agua es un objetivo importante de salud pública en algunos países en desarrollo. Requerimientos de agua potable. El agua siempre ha sido una bebida importante, es esencial para la supervivencia de todos los organismos. Excluidas las aguas grasas, el agua compone aproximadamente el 70% del cuerpo humano. Es un componente fundamental de todos los procesos metabólicos y sirve como solvente para muchos solutos corporales. Las autoridades de salud históricamente han sugerido que por lo menos debemos beber 8 vasos de agua de 250 milímetros cúbicos al día, es decir, un aproximado de 2 litros de agua por día. Calidad del agua potable y contaminantes. En la mayor parte del mundo, la contaminación más común de las fuentes de agua cruda es la de residuos humanos, y en particular los patógenos fecales y parasitarios. En el 2006, las enfermedades transmitidas por el agua se estiman que causaron 1,8 millones de muertes cada año. La mayoría del agua requiere algún tipo de tratamiento antes de su uso, incluso si esta es de agua de pozos profundos o de manantiales. La extensión del tratamiento depende de la fuente del agua. Parámetros para la calidad del agua potable. Típicamente hay dos tipos de categorías, las químico-físicas y las microbiológicas. La primera incluye parámetros como metales pesados, compuestos orgánicos trazados, sólidos suspendidos totales y turbiedad. La segunda busca coliformes, bacterias, virus y parásitos. En ausencia de problemas en ambas categorías se considera que dicha agua es potable. Como ya hemos visto, el agua potable es sumamente necesaria para nuestra supervivencia, pero ¿se puede beber cualquier tipo de agua? ¿Cuál nos conviene más? Responderemos a esta y otras preguntas mencionando varios tipos de agua potable que existen en la actualidad. Tipos de agua potable. Agua de grifo. Es el agua que viene de las cañerías de nuestra ciudad o comunidad y llega directo a nuestros grifos de la cocina y baño. Generalmente es potable, pero contiene altos niveles de cloro, aunque en algunas ciudades no es potable debido a las crecientes contaminantes que traen las fuentes de donde se toma el agua, es decir, de los ríos o de los arroyos. Agua embotellada. Es el agua que se embotella directamente en las empresas y que se venden a nivel comercial. Suele ser 100% potable y apta para consumirse. Agua desionizada. El agua desionizada, también conocida como agua desmineralizada, es el agua que no tiene ningún tipo de mineral, es decir, que se lo extraen o remueven. Componentes como por ejemplo son los de hierro, sodio, calcio, cobre. Agua destilada. Se llama agua destilada al agua que ha pasado por un proceso de purificación extra, es decir, que ha pasado por un proceso de destilación para hacerla aún más pura que el agua potable común de grifo. Ósmosis inversa o agua filtrada. Se trata del agua que es filtrada con filtros mecánicos o de carbono, con el fin de realizar una ósmosis inversa, es decir, eliminar todo lo que sean contaminantes del agua que llega a nuestras cañerías de la casa, como por ejemplo pueden ser partículas de mugre, olor, cloro, iones y moléculas contaminantes. Continuando con el tema del agua potable, ahora veamos su tratamiento. Este inicia con un pretratamiento del agua.
El primer paso consiste en eliminar sólidos de gran tamaño. Se suele colocar una reja para evitar que se filtren peces o ramas. Después, con la ayuda de un desarenador, se separa la arena del agua para evitar que pueda dañar las bombas de la planta potabilizadora. En esta etapa también es habitual una predesinfección para destruir algunas sustancias orgánicas. Seguimos con la coagulación o floculación. Las bombas de baja presión transportan el agua hasta una cámara de mezcla, donde se incorporan los componentes que potabilizan el agua. En esta fase el proceso de potabilización se ajusta al pH mediante la adición de ácidos o de álcalis y se añaden al agua agentes coagulantes. Seguimos con la decantación. En el decantador se separa por gravedad las partículas en suspensión que transporta el agua. Los sedimentos nocivos más densos se quedan en el fondo, donde se eliminan, y los menos densos continúan disueltos en el agua decantada. Continuando con el tratamiento para el agua potable, la siguiente etapa es la filtración. Tras el proceso de decantación, se hace pasar el agua por un medio poroso para eliminar los sedimentos menos densos. Estos filtros terminan de colar impurezas. Existen diferentes tipos de filtros, como de arena o carbón activado, y estos pueden ser abiertos o por gravedad o cerrados y a presión. La siguiente etapa es la desinfección del agua. Finalmente se añade cloro para eliminar cualquier tipo de bacteria o virus. Si se quiere eliminar agentes patógenos de aguas subterráneas o manantiales naturales, se puede conseguir también a través de la irradiación de rayos ultravioleta o con la aplicación de ozono. La última etapa es el análisis. Una vez finalizado el proceso de la ETAP, es imprescindible realizar diversos análisis del agua para asegurarse de que el proceso de potabilización ha sido exitoso. El agua potable debe ser incolora, inodora e insípida y cumplir con la reglamentación vigente de cada país.